Bueno, buenas tardes. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre el documento 14 en cuanto a la enseñanza de la filosofía, y para ello tenemos dos grandes invitadas, docentes de filosofía que laboran actualmente en el Colegio Cafán de la localidad de Engativá. La primera de ellas es Paola Cárdenas, licenciada en Filosofía de la Universidad Javeriana, con una especialización en Historia y Teoría del Arte de la Universidad de los Andes. Por otro lado, también escucharemos a la docente Nubia Villamil, la cual se desempeña actualmente como coordinadora del área de humanidades en el colegio. Ella es licenciada en Filosofía de la Universidad Minuto de Dios, con varios diplomados referentes a educación sexual, temas de diálogo, reconciliación, y con una maestría en filosofía que realizó en la Universidad del Rosario. Sí es importante y de pronto te sugeriría por temas de uso de la marca. Entonces, efectivamente, nosotros somos un colegio de caja de compensación y como colegio de caja de compensación trabajamos con estudiantes de diferentes condiciones socioeconómicas y educativas. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos trabajando con generalmente estudiantes entre los estratos 2 hasta los estratos 6, obviamente con un propósito muy claro, y es que dentro de la caja de compensación pues hay una prioridad por precisamente dar esa oportunidad de desarrollo social. Y en ese sentido se busca sobre todo, digamos, favorecer la educación de los estratos menos favorecidos, en especial, digamos, del estrato 2. Pero, digamos, en el caso particular del colegio, nosotros encontramos personas de diferentes condiciones socioeconómicas y por ello, obviamente, de diferentes lugares de Bogotá. Nosotros en este momento, pues, estamos ubicados en Engativá. Sí, entonces el objetivo más bien no es tanto una educación de enseñar cosas, sino enseñar, digámoslo así, para transformar la vida de los estudiantes, ¿sí? Es como el Exacto. objetivo. Sí, nosotros como colegio, y digamos es una línea propia de nuestra caja de compensación, creer en la transformación social, creer que, digamos, en diferentes programas, en el caso particular nosotros desde educación, podemos lograr mejorar esas condiciones y calidad de vida, lo que se denomina la misión para nosotros de la institución, bienestar de los clientes en cuanto tal. Y obviamente desde educación lo que estamos buscando es esa posibilidad de crecimiento integral para los sujetos que son parte de nuestro colegio. Súper chévere, la verdad, profe. Entonces, pues, quería más empezar, digamos, con las preguntas, de acuerdo, ya que me mencionaste el contexto y el colegio en el que están, pues, laborando. De acuerdo, digamos, a los estudiantes, a los recursos con los que ustedes como docentes, recursos económicos y recursos físicos dentro de las instituciones, y también más allá de su experiencia en el aula, ¿por qué, digamos, ustedes considerarían que la filosofía, en este caso, en la educación media, más allá de ser una asignatura obligatoria, sirve para lograr ese objetivo que tú mencionas de la transformación social? Bueno, digamos, yo quería también aportar a que acá el sujeto, digamos, no es por lo que tiene, sino por lo que piensa, por lo que de pronto establece a través del pensamiento, por lo que puede aportar como sujeto a la sociedad. Y en ese sentido, la filosofía, digamos, genera puentes, establece de pronto vínculos y puede o posibilita, digamos, interpretarse, digamos, o el sujeto se puede interpretar y puede llegar a conocerse y puede llegar de pronto a aportar desde lo que es a transformar esa sociedad. Yo creo que la filosofía a uno le brinda la posibilidad de claridad, de interpretar, digamos, su circunstancia, transformarla, de generar puentes y de pronto de empoderarse un poquito y llegar de pronto a aportar a esa sociedad. Si tú vas a ver acá, digámoslo así, la integralidad,
hablar de la autonomía, digamos, de generar, digámoslo así, una libertad, pero con sentido es algo bien importante, y de base el colegio tiene a la filosofía como tal, como estructura, como básicamente la base del PEI o del proyecto educativo institucional, es decir, eso que es el colegio y lo que quiere aportar al colegio, pues básicamente lo generó pensando en ese poder que tiene la filosofía para transformar al sujeto y para que ese sujeto aporte a la sociedad. Bueno, en ese caso, ¿cómo digamos tú podrías, si tienes o me podrías regalar un ejemplo desde tu experiencia directa en el aula, digámoslo así? Porque digamos uno va con la mentalidad que pues sí, la filosofía efectivamente sirve para eso, pero digamos que hay instituciones, no sé si te ha pasado, que tanto digamos las familias y también el área administrativa como digamos el rector son muy escépticos frente a la filosofía, ¿cierto? Entonces digamos desde tu experiencia o desde un ejemplo, evidencia de tu clase, ¿cómo le dirías a las familias o al rector que la filosofía realmente sirve y no es relleno? ¿Te puedo interrumpir? Sí, claro. Listo, bien. Yo creo que aquí voy a hacer como una acotación desde esa parte administrativa, aprovechando que la has enunciado. Paola ahorita te comentaba dos elementos fundamentales que dentro de nuestro PEI son esenciales y son los pilares de nuestro modelo y filosofía institucional: la autonomía y la integralidad. Cuando hablamos de integralidad, y a veces es una palabra bastante prostituida, nos referimos precisamente a esa posibilidad de comprender que la formación de un estudiante no se puede quedar solamente en algo netamente académico o asumirnos netamente como procesos cognitivos, sino que obviamente eso involucra pues la complejidad de lo que implica el ser humano. De fondo, cuando nosotros hacemos esa lectura de la integralidad, es decir, no solamente, digamos, la importancia de desarrollar ciertas habilidades o competencias, ¿cierto?, para la vida, y digamos, a propósito a nivel disciplinar, digamos, desde las diferentes asignaturas y áreas que componen la malla curricular del colegio. También hablamos precisamente de ese saber ser de los estudiantes y de ese saber, de saberse con el otro, en esa relación, digamos, que se da a nivel social. Y no estamos hablando solamente de un ámbito político, sino también, pues, por supuesto, moral. Y obviamente desde esa línea, pues también obviamente está ese componente esencial que es la autonomía, que es lo que precisamente propende o facilita el entender que el estudiante, pues obviamente es un actor fundamental y esencial, pero que no está para recepcionar, sino que precisamente tiene un rol activo dentro de los procesos, digamos, de aprendizaje y de enseñanza. Cuando asumimos que los roles, o más bien que los pilares, de la autonomía y de la integralidad es lo que va a transversalizar absolutamente todas las asignaturas, pues obviamente la filosofía es muy afortunada en lo que te decía Paola. Encontramos que en el corazón fundamental del PEI, del proyecto educativo institucional de nuestro colegio, es esencialmente humanista, y eso le da una oportunidad grandiosa para áreas como filosofía, para ética, en este caso también de filosofía para niños, e inclusive una educación religiosa no secular, que es, digamos, la proyección que tenemos también aquí en este colegio, de trabajar esa integralidad entendida desde esa dimensión real y, digamos, compleja de los estudiantes. Y eso hace que vaya más allá de una mirada administrativa que de pronto puede llegar a ser temporal dentro de la institución, sino que ya al ser parte de la filosofía institucional ya nos abre una puerta fundamental, y es la posibilidad de entender cómo las humanidades, en este caso la filosofía, en este caso la ética, la educación religiosa, son esenciales para esa formación integral en todas las áreas en cuanto tal. Por eso, digamos, Paola hablaba de que era como el corazón de lo que sucedía dentro del colegio. ¿Qué nos ha sucedido? Que aunque nosotros tenemos esa filosofía institucional, como tú muy bien lo estás enunciando, estamos en un medio en el que lastimosamente nuestras asignaturas a veces son vistas como relleno, ¿sí?, que no son necesarias,
y que inclusive de pronto no se puede evidenciar de una manera mucho más material, por decirle de alguna manera, con una evidencia mucho más concreta en procesos o en resultados o en evidencias, ¿sí? Pues eso responde pues obviamente pues a muchas situaciones como el tema de responder a nivel de laboral, de lo que implica pues unas pruebas, saber que obviamente están centradas en trabajar ciertas competencias y se miden de determinada manera. Eso no es objetivo de discusión en este momento, por supuesto, pero digamos que sí contamos con una ventaja muy grande aquí en la institución, y es que digamos desde la parte directiva sí encontramos con un apoyo esencial en esa formación. Por eso lo que te comentaba, aquí tenemos la posibilidad de ver ahora filosofía para niños desde transición. Entonces los chicos desde transición a noveno tienen la posibilidad de tener esa formación en esas habilidades propias de la filosofía y del filosofar, cosa de que ya en décimo y en 11, pues obviamente cumpliendo lo que nos dice la norma, que según la filosofía obligatoria, no nos centramos tanto en contenidos o conceptos, sino que las preguntas tradicionales propias de la filosofía se vuelven en esa oportunidad para seguir desarrollando, más bien evidenciando las habilidades que se esperan trabajar en los grados anteriores. Ahora bien, el colegio no es solamente la parte institucional y de los docentes, como tú muy bien lo estás enunciando, también contamos con una experiencia por parte de los estudiantes, porque no todos obviamente están aquí desde grado transición, sino que también vienen de otros colegios y su experiencia o su relación lastimosamente con la filosofía, con la ética, con la educación religiosa y en general no ha sido la mejor. También tenemos la postura de padres de familia que asumen que precisamente un estudiante no puede llegar a tener un desempeño bajo en asignaturas como estas, porque eso significaría que ya es el colmo de los colmos, ¿sí? Entonces es válido, y vamos a poner el horrible ejemplo de, es válido que pierdas matemáticas, es válido que pierdas química o física, pero ¿cómo así que perdiste ética o perdiste filosofía? Creo que es una situación que no solamente se vive en este colegio, sino en general en muchos, y es precisamente darnos a la tarea en que la educación de la importancia de la filosofía, y que creo que más de la materia, sino realmente de esas habilidades para la vida que nos da la asignatura, es un tema constante, y creo que es una cuestión que va en proceso. No sé hasta qué punto podamos llegar a mejorarlo, porque lo que te comento, en la medida en que también van llegando nuevas familias que nuevamente, digamos, están como captadas desde esa mirada en que la educación solamente tiene una utilidad, ¿cierto? Y esa utilidad está medida en ciertos beneficios, y estamos hablando de beneficios sobre todo materiales y pragmáticos, donde el científico pues es privilegiado por encima del humanístico, no ha sido fácil. Entonces, aquí viene algo que es muy importante y es muy relevante, y acá sí te lo puedo hablar tanto desde la parte administrativa como también desde el rol del docente, y es la importancia y el valor y esa defensa que se hace dentro del aula. El docente que hace respetar, y esto espero que se pueda entender de la mejor manera posible, que hace respetar su asignatura dentro del espacio del aula con sus estudiantes, que a partir de esa didáctica, que a partir de esas estrategias pedagógicas pone los contenidos filosóficos como excusa para que el estudiante vea la importancia y el interés y la relevancia que tiene la filosofía, es ahí donde realmente nosotros ganamos en esos procesos de ver esa relevancia y esa importancia. Yo creo que ahí en ese caso, pues ya Paola te puede hablar un poquito más al respecto, pero quería así como cerrar un poco como lo que se estaba planteando ahorita. Okay. Digamos, en ese sentido, cuando los padres de familia ven a sus hijos un poco más reflexivos, más curiosos, con un sentido, con un horizonte, pues obviamente aporta significativamente a la vida de familiar, a la vida, digamos, al entorno, a todo tipo de entorno. O sea, nosotros no queremos niños sabios, ¿sí? O sea, sabes mucho, pero pues no haces nada con eso que sabes, sino básicamente de pronto reflexionas y aportas desde tu territorio, desde tus circunstancias. Tenemos un tema que es el lenguaje, ¿cierto? Tenemos el tema de interpretar ese lenguaje y de pronto llegar a entender una realidad. Y eso igualmente va a aportar desde un niño que está interesado en las artes, un niño que está interesado de pronto en las ciencias, un niño que está interesado en las ciencias políticas. Es decir, yo creo que ahí sí, Diego Pineda,
tenía, digamos, mucha razón al decirnos que la filosofía básicamente genera puentes, no murallas, ¿sí? Entonces hace diálogos, ¿sí? Hace diálogos de pronto desde territorios que parecían, digamos, un poco lejanos, ¿sí? O que parecían de pronto en disputa. En ese sentido, yo creo que aporta significativamente, digamos, a la vida de los sujetos. En ese sentido, yo sí estoy en la línea de sí, hay que enseñar a pensar, pero también hay que dejar pensar, ¿sí? No hay que optar por una sola vía, ¿sí? Hay que de pronto dejar pensar y de pronto enseñar a pensar, ¿sí? Y en ese sentido, básicamente, ¿qué hace la filosofía? La filosofía vuelve al sujeto reflexivo, es decir, pretende no adoctrinar, si no quiere adoctrinar, no quiere decirle esto es, pero sí pretende de pronto que en algún momento con conciencia el sujeto y desde, digamos, desde un sentido crítico escoja y ojalá escoja lo que lo construya y construya la sociedad, que es, digamos, algo súper importante. Listo, profe. Entonces, digamos que tomando en cuenta, digamos, ese objetivo que tú buscas en los estudiantes, de forma más concreta, digamos, ¿qué capacidades filosóficas propiamente buscarías formar o cómo podrías tú evidenciar que tu práctica filosófica de enseñanza si, o sea, está rindiendo frutos? Pues uno, digamos, yo como próximo docente entenderé que pues no a todos los estudiantes se les va a dar de la misma forma, pero la pregunta concreta es cómo evidenciar que sí se están logrando esas capacidades desde el contexto específico del aula. Yo creo que en ese sentido, digamos, sí hay que tener en cuenta, digámoslo así, las circunstancias, los elementos a considerar de cada sujeto, ¿sí? Yo creo que en ese sentido uno tiene que ser el gran observador del aula, tiene que tener en cuenta de pronto, ¿qué te puedo decir? Que hay un sujeto con un nombre, con unas habilidades, con unas circunstancias, y uno sí se convierte de pronto en el gran observador que evidencia la transformación de ese sujeto y, digámoslo así, cómo ese sujeto se va poco a poco empoderando y va de pronto estableciendo una interpretación, digamos, que entiende que hay una estructura, que de pronto entiende que hay un problema, que de pronto entiende que digamos, hay cosas que se pueden negociar y hay otras que no, que hay unas palabras que de pronto refieren digamos, a algo clave, ¿cierto? Que se pone en juego cuando estamos hablando de algo, que de pronto hay una disposición de no atacar al otro en un debate, sino que realmente queremos establecer lo que es, ¿cierto? Y básicamente cuando ese sujeto de pronto va cambiando de forma de asumir las cosas, yo creo que hay muchas cosas que genera la filosofía y que uno, pues, se demoraría en señalarlas, ¿no? O sea, la forma de argumentar, la forma de pronto de observar, ¿sí? Cuando el sujeto ya observa más, digamos, los detalles, ¿cierto? Cuando ya empieza de pronto a cambiar su perspectiva, cuando de pronto en un texto no lo pasa de tajo, ¿cierto? Sino que va curioseando, va generando de pronto una estructura de ese texto, cuando de pronto en una acción, digamos, aporta y se ve significativo de pronto el que ha reflexionado y el que eso ya se ve visible, ¿cierto? Porque yo creo que los productos son muchos. Yo creo que decir que la filosofía simplemente el producto es la idea, no, yo creo que los productos o el sujeto se ve visible en muchas cosas, ¿no? En acciones, en, digamos, cuando ellos tienen productos de otra índole como productos creativos y hay una reflexión y se argumenta y visibiliza muchas cosas, yo creo que también ahí se aporta, ¿no? O sea, los productos yo creo que son muchos, ¿no? Bueno,
quiero, digamos, como complementar un poco, digamos que dentro de la labor que hacemos en la coordinación es el acompañamiento dentro de las clases. Entonces, me gustaría darte como ejemplos muy concretos que pueden de pronto ser algo muy sencillos, pero de que de pronto te pueden dar un poco más de luz de precisamente cómo se empiezan a evidenciar estos pasos. Te voy a poner un primer ejemplo. Primera sesión en la que se intenta hacer una comunidad de indagación en un quinto de primaria y tú tienes un salón con 35 estudiantes. Y es la primera vez que vas a intentar colocarlos en una mesa redonda para disponerlos para el diálogo. Generalmente son salones en los que por la metodología que se ha trabajado y la cantidad de estudiantes que hay, cuando se hace una mesa redonda es porque van a hacer algún tipo de manualidad o de trabajo en el piso, sentados en el suelo. Generar una discusión en un grado como quinto o una mesa de diálogo en grado quinto con esa cantidad de estudiantes, pues uno diría, es una locura. Que tú vayas a la primera y literalmente casi hacen llorar a la maestra. Porque literalmente se ponían el saco en la cabeza, se lanzaban la maleta, ya te imaginarás el salón una locura, porque para ellos el hecho de simplemente cambiar el espacio y la ubicación, se sentía como si no estuvieran dentro del aula de clase, y es como si el hecho de no estar en el aula de clase, el estar, digamos, en un ámbito de lo público, significaría que yo puedo comportarme como un salvaje. Yo lo leí de esa manera. Se hace la retroalimentación a la docente, se habla con los estudiantes y empezamos a hacer ese proceso de disposiciones y de actitudes que te comentaba Paola. Y mira qué bonito es que tú después del proceso con los estudiantes ves cómo inclusive ya en las clases, no necesariamente que estés en mesa redonda, pueden estar en fila, cómo buscan el contacto visual con el otro, cómo utilizan lo que dijeron sus compañeros para hacer una retroalimentación en la clase. Entonces, son pequeñas observaciones, que era lo que te decía la profesora Paola, pero que realmente llaman mucho la atención, porque generalmente, ¿cómo es la comunicación en el aula cuando tú tienes esa cantidad de estudiantes y está el profesor? Se queda entre estudiante-profesor, profesor replica, toma otro estudiante, el estudiante sale con otra cuestión, profesor replica, pero que generalmente logremos que un estudiante escuche a su otro compañero, tenga en cuenta la consideración y entre en discusión con él, y que realmente el profesor tome ese rol de mediador, es un proceso bastante arduo. Entonces, cuando yo veo eso dentro del aula, digo, caramba, no me digan que la filosofía no nos está ayudando con estos procesos de disposición y de atención. Por supuesto, uno podría decir, ¿y no se puede hacer en las demás asignaturas? Claro que sí, pero es que la filosofía nos genera esa posibilidad de ir mucho más despacio, que yo creo que también es una de las consideraciones importantes ahora pensando en los chicos más grandes de 10º y 11. Por ejemplo, a leer un texto. Ojalá que el chico de pronto haya llegado a un 10º o a un grado 11 y nunca haya tomado un fragmento de un texto filosófico, pues se nos muere si tú le pones acá el parrafito de los prolegómenos de la crítica de la razón pura. Se nos va a desmayar. No entiendo nada, ¿qué es esto del número? Obviamente se va, pues obviamente a frustrar incluso con el tema de la lectura, y obviamente también por situaciones propias de esta generación que son más amigos, por ejemplo, de este tipo de medios que son el video, el audio, el tema, digamos, de la decodificación de texto escrito. A los chicos les cuesta mucho. Ahora imagínate, pues obviamente estas generaciones que no están acostumbrados pues a la decodificación de un texto, no solamente escrito, sino filosófico, y más, digamos, del corte de lo que generalmente nosotros trabajamos. ¿Cómo logramos que pasemos de esa disposición a no entiendo nada, a que tengan la posibilidad de organizar en su cabecita una pregunta para poderle, digamos, interpelar o solicitar el apoyo al docente y decir, cuando el autor afirma tal cosa, ¿qué significa esta palabra? Parece una nimiedad, pero el hecho de que ya pueda articular la pregunta nos está demostrando que hay un proceso de disposición al aprendizaje, y el hecho de que él también, al verbalizar las situaciones, también está mejorando procesos de vocabulario y de comprensión. Eso en los niveles más básicos. Ahora mucho más, por ejemplo, cuando se presentan situaciones en las que ellos tienen que tomar decisiones. Te voy a poner un ejemplo. Cuando suceden, por ejemplo, noticias fake, ¿sí?
que digamos pueden llegar a suceder en muchos contextos y en muchas situaciones. Cómo el estudiante logra interpelar y darse cuenta, por ejemplo, si es una broma, si es una situación que se dio en otra situación y realmente no corresponde a la realidad, si es una manipulación de los hechos, y cómo, por ejemplo, en ese tipo de análisis de situaciones concretas desarrollan o aplican esas habilidades que han venido trabajando en las clases de filosofía. Entonces, esos son ejemplos que yo te puedo decir. Claro, cuando yo veo el proceso y veo esos mínimos, yo digo, por supuesto que nosotros estamos trabajando y estamos haciendo algo muy importante, que no se queda solamente en, lastimosamente, y teníamos esta discusión con un profesor de los Andes hace poco, en que muchos, nuevamente, prostituimos otra palabra en educación, que es pensamiento crítico. Esa es la palabra de moda ahorita para todo, y a veces se nos vuelve como en el gran estandarte de la filosofía. Pero es que tenemos que recordar que el pensamiento crítico, y más cuando nosotros lo hablamos desde filosofía, es una cosa supremamente compleja, porque no habla solamente de procesos cognitivos, sino también habla de disposiciones y de actitudes. Y en ese ejercicio filosófico, pues realmente cómo se está desarrollando eso, y volvemos al tema, que no se limita solamente cuando hablé de Kant o hablé sobre el tema de si es posible conocer, o sobre la naturaleza del ser humano, o si el fin último es la felicidad o no, sino inclusive en situaciones cotidianas propias para su propia vida. Sí, la filosofía uno la quiere como la práctica, como hacer filosofía. No tanto enseñarla, sino hacerla, que los estudiantes puedan llegar a hacerla. Sin embargo, digamos, de acuerdo ya al documento 14, este documento tiene unas exigencias, y a nivel nacional e internacional hay unas exigencias específicas en cuanto a la enseñanza de humanidades o de filosofía, ¿no? Entonces, la atención que a mí me surge es cómo lograr cumplir con esas exigencias, que muchas veces son memorísticas, muchas veces son repetitivas, y por el otro lado, hacer que los estudiantes utilicen esos conceptos o parámetros que uno desde la filosofía les enseña. ¿Cómo se logra ese equilibrio entre enseñar, digamos, la historia de la filosofía y que ellos utilicen esa historia, pues, para hacer filosofía en su propia vida, cumpliendo con las exigencias? Camilo, una pregunta. Ustedes ya vieron todo el tema de legislación y demás, ¿cierto? Sí, ¿En qué señora. semestre? No la pregunta. En sexto semestre. Perfecto. Listo. Yo creo que tú también has visto ya para sexto semestre algo de didáctica. Y creo que una de las discusiones tradicionales y que nunca va a pasar, y cuando tú entres a trabajar te aseguro vas a encontrar compañeros. Nosotros acá donde trabajamos somos muy afortunados porque somos un área donde aproximadamente 13 profesores de filosofía con formación en diferentes universidades tenemos la posibilidad de discutir. A mí me llama mucho la atención que tú enuncias algo de, bueno, ¿y yo cómo logro cumplir esto cuando tengo que dar una historia de la filosofía? Yo creo que una de las primeras cosas que uno se plantea cuando está estudiando la licenciatura es, bueno, ¿cuál es el objetivo de enseñar filosofía? ¿Quieres que sepan de la historia de la filosofía? ¿Quieres que desarrollen habilidades filosóficas? ¿Estás apuntándole institucionalmente? Y aquí hablo ya, digamos, de la situación que a veces se plantean en algunos colegios, y es, ¿qué apoyamos para lectura crítica? ¿Cuál es el objetivo real de enseñar filosofía? Yo creo que esa es una de las preguntas fundamentales que nos hacemos como estudiantes. Cuando ya pasamos al campo laboral, tenemos que tener en cuenta que esto ya no se vuelve una pregunta, sino que se vuelven tus variables a considerar. Cuando obviamente la mayoría de colegios en Colombia, no todos por supuesto, porque volvemos al tema, por ejemplo, si hablamos de colegios que son tipo IB, que son los bachiller internacional, tú los conoces muy bien ahí en el minuto, obviamente su objetivo no es una prueba a saber, ellos le están apuntando a otros objetivos a nivel curricular, académico y como marca institucional. Pero digamos que una tendencia generalizada, digamos, de los colegios estándar, por decirle de alguna manera, aquí, no solamente en Bogotá, sino en Colombia, tiene que ver un poco con lo que implica el hecho de los resultados institucionales en una prueba a saber.
Y en ese orden de ideas, muchas veces las exigencias en otros colegios, te lo digo por experiencia propia, se vuelve que literalmente grado 11 se vuelve un preparatorio para pruebas saber. Sí. Cuando antes filosofía era parte de los componentes de la prueba, por eso digamos que se hacía relevante la labor del docente de filosofía. Cuando desaparece ese componente de filosofía, ¿cierto? Y se unifica con el de lengua castellana y aparece el famoso componente de ahora que es lectura crítica, generó bastante temor dentro, digamos, de las personas que se estudiaban y que se dedican profesionalmente pues a la enseñanza de la filosofía, especialmente en la educación básica y media. Porque si ya no hay una justificación a nivel institucional que, digamos, haga necesaria esa educación en filosofía, y es horrible decirlo, sean los resultados de una prueba saber, eso hacía que precisamente se sintiera ese temor. ¿Por qué te estoy dando todo este rodeo? Porque volvemos a la situación. Ahora que hablamos de lectura crítica, pensando en lo que nos están exigiendo a nivel nacional, pensando en el marco institucional, en el caso particular de nuestro colegio, que buscamos es una educación integral, digamos, el objetivo fundamental que nosotros tenemos aquí en enseñar filosofía, busca ese equilibrio. Volvemos a la situación. ¿Por qué? Porque muchos maestros que vienen por formación, digamos, profesional y a veces también por su experiencia laboral, donde le dan primacía a dictar una filosofía de manera histórica. Entonces tú vas a encontrar planes de estudios en algunos colegios donde empiezan con clásica, medioevo, moderno, etcétera, ¿cierto? Y eso lo reparten por periodos en cuanto tal. ¿Qué te puedo compartir en el caso particular de nosotros aquí en el colegio? Casi digo el nombre del colegio. En el caso de nuestro colegio, Camilo, ¿qué es lo que sucede? Nosotros nos planteamos nuestro plan de estudios en el caso de 10º y 11, está fundamentado a partir de problemas, siguiendo las orientaciones del documento. Acá es importante tener una aclaración. Cuando hablamos de orientación, un documento de orientaciones es muy diferente a hablar de un DBA, de hablar de estándares o hablar de lineamientos. ¿Por qué te pongo el ejemplo? En el caso de ética, en ética tenemos, y a propósito, aquí los tengo al ladito, ¿sí? Nosotros sí tenemos una exigencia del ministerio que te dice a ti, y esto es lo que se debe dictar en ética. Pero en la parte final, y por allá también en la Constitución y varias sentencias de ley nos dicen, pero lo dejamos en autonomía de los colegios privados. Este es colegio privado, entonces nosotros obviamente tenemos en cuenta las exigencias de la norma, ¿cierto? Pero lo ajustamos a nuestro país. Entonces acuérdate lo que yo te decía, acá manejamos integralidad y autonomía. En el caso de filosofía, el documento es una orientación, es decir, lo que busca es precisamente darle un manejo, un perfil, porque se vuelve una ventaja y una desventaja. Antes del documento de orientaciones, prácticamente que la enseñanza de la filosofía dependía de lo que literalmente el profesor de filosofía quisiera enseñar. Es muy raro que en un colegio, y sobre todo por, digamos, la cantidad de estudiantes que tengan, tú encuentres que haya más de 2 profesores de filosofía en un colegio. Inclusive tú a veces encuentras, y lastimosamente tiene que ver con esa no valoración del trabajo disciplinar que se hace en filosofía, que a veces ponen al de sociales a dictar filosofía, por ejemplo. O que si tú te presentas en filosofía te dicen, pero bueno, usted también puede asumir ciencias políticas o puede dictar sociales, por situaciones institucionales y curriculares. Entonces, ¿por qué te estoy comentando todas esas situaciones? Porque el documento, si tú te das cuenta, no está centrado en unas temáticas. Ellos lo que proponen es que la temática sea una excusa para plantearnos ciertos problemas y desarrollarlos con los estudiantes para desarrollar ese tipo de habilidades. ¿Qué falencias sí tiene el documento? Y digamos, acá te lo comparto, aquí tengo la oportunidad de dialogarlo con la profesora Paola, no habíamos tocado ese tema, que obviamente quedan fuera de la mesa muchos de los temas que podrían desarrollar más habilidades en filosofía, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. Nos hablaban, por ejemplo, de la importancia de hablar de epistemología, nos hablan de la importancia de hablar de antropología, ¿sí? Y uno dice, oiga, ¿y dónde nos quedó la latinoamericana? A propósito. No aparecen las orientaciones, ergo, ¿no se puede dictar en un colegio? Sí se puede dictar en un colegio. Volvemos al tema de lo que yo te decía de cómo, digamos, no la guerra, no la militancia, pero sí, digamos, el esfuerzo se ve sobre todo en la calidad y, digamos, la vocación y el empeño que tiene el docente
y la posibilidad de diálogo que se da con la institución. En eso también estoy de acuerdo contigo, porque hay rectorías y hay administraciones que sus objetivos no son humanísticos para nada. Van más por el lado técnico, van más por el lado de las ciencias exactas. Eso sí, obviamente no lo vamos a discutir. Pero cuando tenemos esa posibilidad y quienes hablan por nuestro trabajo son los estudiantes, es donde se abre esa posibilidad y esa brecha. Entonces, hay una cuestión maravillosa, y acá retomo algo que te decía la profesora Paola, y es que la filosofía te permite hablar de muchas cosas. Yo podría decir que creo que absolutamente de todo. Hacemos filosofía de la matemática, hacemos filosofía de la biología, hacemos filosofía de muchas cosas. ¿Por qué? Porque es una perspectiva y una mirada muy especial frente a lo que hay. Y en la medida en que el docente es avesado y precisamente ha desarrollado esas habilidades, tiene la posibilidad y la capacidad también de jugar con ese temario que te dan y tomarlo como excusa para trabajar esas habilidades. Entonces eso obviamente sí te exige una pericia que, si te soy muy honesta, considero se da más en la manera en que tú vas teniendo la experiencia en el aula. El estudiar profesionalmente te da unas herramientas disciplinares, te da unos elementos básicos metodológicos y didácticos, pero definitivamente en el hacer en el aula es donde uno empieza a darse cuenta de cómo yo empiezo a jugar precisamente con las necesidades de los estudiantes y con mis expectativas para poder mantener ese equilibrio entre lo que tú planteas, cómo yo doy ciertas temáticas y por otra parte, cómo, digamos, puedo trabajar ese desarrollo de habilidades. Siempre y cuando, y en eso sí también estoy de acuerdo contigo, en el caso sobre todo de los colegios privados, tengamos a favor un proyecto educativo que precisamente busque esa integralidad. Cuando los proyectos educativos van por otra línea diferente, que no vamos a decir si es mejor o peor, porque simplemente son distintos, la situación se vuelve más compleja para los docentes que dictamos filosofía en los colegios. Eso es lo que yo te podría como compartir. No sé, Pau. Bueno, te voy a poner un ejemplo. Cuando uno va a una ciudad, no sé, París, Nueva York o donde tú quieras ir, ¿cierto? Tú no puedes obviar que tiene una historia, que hay unos lugares, que hay unos lugares que de pronto son reconocidos, que tiene su historia, ¿sí? Que hay unas normas, ¿sí? Pero pues tampoco, digamos, se puede obviar que nosotros podemos tener una experiencia, digamos, de ese lugar. Es decir, uno puede ser riguroso, ¿sí? En el sentido de, pues, obviamente, el deber ser de un concepto con un teórico, digamos, de la reflexión de ese teórico, pero también uno tiene, digamos, su experiencia, su propia experiencia, y uno puede vivir un lugar de una manera totalmente diferente. Es decir, es una negociación, ¿sí? Hay cosas que son negociables y hay otras cosas que no son negociables, ¿sí? En ese sentido, yo creo que uno puede ser muy riguroso, puede trabajar los problemas, puede trabajar a los autores y de pronto también generar espacios de reflexión desde las propias circunstancias de los estudiantes y pues obviamente desde sus formas de mirar o sus formas de ser, ¿sí? Yo creo que eso no tiene conflicto, ¿sí? Otra cosa sí es la mirada excesivamente, digamos, rígida de antiguos, medievales, modernos y contemporáneos, ¿sí? Ya digamos dentro de la institución como colegio privado, desde su experiencia, si podrían las dos indicarme qué tensiones, digamos, ustedes han encontrado entre las directrices administrativas del colegio y pues lo que a ustedes les gustaría o buscarían en la práctica, ¿no? Mira, efectivamente lo que tú dices es muy cierto. La norma puede ser muy clara, pero pues obviamente en un marco institucional se pueden colocar limitantes. Te voy a poner una situación personal, real, que me sucedió a mí cuando trabajaba en un colegio confesional. Obviamente no voy a nombrar el colegio donde me ocurrió esta situación. Cuando me contrataron, me entregaron un plan de estudio, lo que tú dices. En esa época no existían las orientaciones, inclusive imagínate en qué situación estábamos, o sea, ni siquiera habían unas orientaciones
y digamos que ese plan de estudios correspondía, digamos, a una propuesta que había hecho, pues obviamente, un docente anterior de filosofía en ese colegio, que a la luz, digamos, de la mirada, nuevamente por eso te decía, de ese proyecto educativo institucional que tenían en ese colegio, empezaron obviamente a hacerse ciertas aclaraciones y solicitudes. Yo inclusive diría, más que limitaciones, yo hablaría de una censura filosófica, te voy a ser muy honesto. Sí, ¿por qué te lo decía? Efectivamente, lo que más se trabajaba en una filosofía, allá solamente se dictaba filosofía en 10º y en 11, nada más. Y en grado 10º y en grado 11 la gran mayoría, digamos, de los autores y temáticas que se trabajaban eran escolásticos. Colegio confesional, escolásticos, no nos hace ruido, ya vamos entendiendo por qué línea iba. Y cuando se veía algo, digamos, del componente antropológico, cuando se veían, digamos, otro tipo de temas, y ahorita no recuerdo bien cómo planteaban esa malla, sí me acuerdo mucho de que lo primero que me dice en ese momento la madre rectora es, y prohibidos estos autores. ¿Qué autores eran? Te voy a empezar por uno, y que generas un prejuicio y no realmente por conocimiento del autor. Cuando me dicen, acá está prohibido hablar, leerles o nombrarles a Nietzsche. ¿Cómo así? Entonces, madre, ¿no? Madre superiora, ¿cómo así? ¿No? ¿Cómo así que Dios ha muerto? No, señora, este es un colegio católico confesional. Usted aquí no me puede hablar de esos autores. Así uno desde, obviamente, su conocimiento de lo que implicaba esa frase, en qué contexto se dio, hay una mirada radical. Y se daba la censura. Entonces habían ciertos temas, por ejemplo, el existencialismo, eso fue en otro colegio que me sucedió, eso fue un colegio, no fue aquí en Bogotá, fue en Bucaramanga, donde el existencialismo estaba prohibido, literalmente. Por eso te decía, he dado en instituciones educativas que a ti te censuran ciertas temáticas. Y la respuesta directa fue, la psicóloga dijo que por andar hablando de esos autores es que los niños piensan en suicidarse. Cierro la situación. Entonces, claro, ¿por qué te lo comento? Porque lo que tú dices es muy cierto. No te lo voy a negar, creo que sí, en esta institución donde nosotras trabajamos somos muy afortunadas, porque el hecho de que hablemos de autonomía e integralidad no se queda en el papel, sino que realmente se da un ejercicio en el que obviamente esas luchas y esos diálogos argumentados y sobre todo razonados son posibles, pero hay instituciones educativas donde no se da. Sí, he tenido esas experiencias donde lo que te digo literalmente, o a veces ni siquiera te dan la razón, simplemente te dicen, y profesora en tu caso, usted no puede dictar esto, o usted no puede hablar de esto, por esta situación y por esta indicación. Y no hay objeción, no hay posibilidad de razonamiento, no hay posibilidad de diálogo. Y claro, cuando estamos formados en filosofía, que nos digan que esto no se puede dialogar, que esto no se puede acordar, que no se puede razonar, es un choque muy fuerte a nivel institucional. Entonces, aquí sí te comento esa situación y esa experiencia. Aquí en el caso particular de la institución, acá sí te hablo desde la coordinación, siento que la atención se ha dado especialmente con personas que son de disciplinas que se sienten completamente ajenas a las humanidades y que lastimosamente aún se presuponen objetivas y neutrales. Y asumen que nosotros no tenemos un conocimiento, digamos, al mismo nivel que ellos. O sea, todavía estamos en esas falacias frente al tema de la naturaleza de las disciplinas y los conocimientos, y eso puede llegar a darse en diferentes niveles. No solamente en lo administrativo, sino obviamente entre el colegaje de docentes. Y lo que hablábamos también cuando digamos desde la experiencia de otras familias, es el padre de familia el que viene a cuestionar y a censurar el hecho de esa exigencia o esa rigurosidad que se puede llegar a dar en nuestras disciplinas y que obviamente para ellos es absurdo. Literalmente esa es la palabra. Les parece completamente incoherente y un sinsentido que se hagan ciertas exigencias que para matemáticas sí, para biología sí, para química sí, incluso para lengua castellana, pero que en el caso de filosofía o las asignaturas de humanidades se hace a veces un poco inconcebible. Poco a poco hemos venido cambiando esa cultura, pero esas tensiones continúan, porque obviamente son externas a la institución y tienen que ver con las maneras de ver el mundo, que obviamente son parte
también de lo que ha construido pues el colegio en cuanto tal, y creo que de otros colegios. Yo te hablo que entonces he sido muy privilegiada porque pues tengo gente. ¿Me escuchas? Creo que sí. Sí, ahora sí. Pues no sé, yo creo que he sido privilegiada en ese sentido. Yo creo que eso sí, digamos, es la mirada y es la forma de mirar, ¿sí? Y de tomar la educación y de pronto de generar espacios de negociación y diálogo, porque nosotros, por ejemplo, en donde yo estudié, que era un sí, creo que es la conexión en la red. Sí. ¿Ya me escuchas ahí, profe? Sí, perfectamente. Ay, adiós. Oh, por Dios, celular. Creo que ahora sí. Es la forma de mirar porque, por ejemplo, veíamos historia del arte, ¿sí? O sea, y teníamos la posibilidad de pronto de participar activamente en ciertas ceremonias y ciertos rituales, ¿sí? En ese sentido, yo creo que también, sí, es una forma de mirar, es una forma de educar que de pronto es sesgada y otra no tan sesgada. En ese sentido, pues también pues no me es lejana y me siento cómoda en esta institución porque pues he vivido este tipo de instituciones donde te dejan participar, donde de pronto tienen una mirada de la educación, digamos, diferente y pues obviamente se siente uno pues tranquilo, ¿sí? Y en ese sentido yo creo que el primer estudiante y el primer educador que uno tiene en la vida es uno mismo, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces uno en la forma de mirar y en la forma de educar también está transmitiendo un poco lo que ha sido la experiencia que ha tenido de la educación y muchos te van a decir que van a ser los educadores que ellos hubiesen querido tener. Otros te van a decir que pues precisamente van a digamos, a tener en cuenta esa forma de educación que pues ellos tuvieron. En ese sentido, yo creo que dialoga perfectamente el Colegio Cafam con lo que ha sido mi educación y digamos, el colegio, digamos, donde estoy, dialoga perfectamente con, digamos, con la educación. La Javeriana es lo mismo. La Javeriana, digamos, sí me parece clave que uno tenga, por ejemplo, los primeros semestres eran básicamente los básicos que te permitían mirar, conocer y luego eliges y luego, digamos, empiezas a dirigirte de pronto a ese problema, digamos, a ciertos autores y a ciertas problemáticas, ¿sí? Entonces sí creo que lo que está planteando la coordinadora Nubia acá es supremamente fundamental y es, digamos, la mirada también que se tiene en la educación y pues obviamente que se ve y que se va a notar y que se va a replegar y que va a volver a incidir en lo que uno está generando en esos estudiantes, ¿no? Sí, digamos que no es por ser incisiva, Camilo, pero volvemos a la situación. Creo que siempre hay que tener en cuenta unos elementos importantes. El tema, obviamente, que hay un tema a nivel normativo, nacional, lo que nos diga el Ministerio de Educación. Hay uno que pesa bastante, yo siento que digamos es el que a veces se puede llegar a escapar un poco de la norma, a veces lo que yo te comentaba con mis experiencias anteriores y tiene que ver con el marco del proyecto educativo institucional que tiene el colegio, privado o público, y la mirada y los objetivos que tiene el docente de filosofía cuando dicta filosofía.
y en el centro, que quienes es más importante y a veces se nos olvida escuchar, es el estudiante y las familias también. ¿Cuántas veces nosotros les preguntamos en el aula al estudiante si le interesa ver filosofía o qué expectativa tiene de la asignatura de filosofía? Te aseguro que cuando uno les hace ese tipo de preguntas a los estudiantes, te pueden llegar a sorprender y te puede generar a ti más emoción de lo que puedes llegar a realizar con ellos dentro del aula. Pero a nivel normativo sí es importante tener en cuenta eso. Sí, obviamente hay unas exigencias de ley, pero creo que es fundamental ese marco normativo que se da en las instituciones. Así como uno de padre de familia, madre de familia debe ser muy cuidadoso con el colegio que escoge para sus hijos, creo que a la hora también, digamos, de un docente de filosofía, también es importante escoger o elegir o pensarse en qué colegio, qué tipo de colegio le gustaría trabajar. Esa también sería como mi consideración desde mi experiencia en este momento. Ya al otro lado, tú que estás en proceso de formación y nosotras acá ya laborando ya hace bastante tiempito acá en aula. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Nos vemos en el siguiente.